Moreno. Buenas noches. Rod Kinney era un niño, hermano de 7 más. Vivía en Kansas, Estados Unidos. Vivía con su padre y con su madre. Una mujer hermosa, un hombre bastante fuerte. El padre decide mejorar sus proyectos de vida y vamos a mudarnos a Washington. Al llegar allí, con el tiempo, las cosas se vuelven más difíciles, porque su madre también era hermana de 11 hijos, o 11 hermanos. Quiere decir que venía de una familia numerosa. Tanta distancia generó dolor en la madre que emocionalmente tuvo muchas crisis en esa otra ciudad. Con el tiempo, las cosas se volvieron más difíciles en ese matrimonio. Los 8 hermanos estaban bastante complicados emocionalmente. Rod era uno de los hermanos del medio. En un momento, el conflicto fue tan elevado que ocurre un divorcio. Y había que pelear la custodia, porque el papá sabía que era lo mejor para sus hijos. Tanto fue el conflicto que ganó su juicio. Y sus hijos se quedan con su padre. Su madre desconsolada vuelve a Kansas y en este momento ese gran hombre cuidaba de sus 8 hijos. Al principio parecía que esto tenía un buen final, pero con el tiempo papá necesitaba trabajar más. Los trabajos se volvieron tan difíciles que ahora no faltaba un día a casa, a veces eran 2 o 3 días, en que los hijos no veían a su padre. Papá sentía que no era tan fácil el tema de criar a sus hijos. Y un día, tomando en cuenta la economía de su país, le dice a ellos: necesito que los grandes cuiden de los pequeños. Necesito que lo hagan. Pasan más días y cuando vuelve a casa, observa que llega sin dinero. Necesito que los grandes cuiden a los pequeños, o si no van a terminar en un albergue. A los 2 días papá se va. Pasan 3 días, pasan 4 días, pasan 5 días, pasa un mes. Papá no volvió. Papá no volvió. Hoy, esta es una de muchas historias en el mundo en el que papá no vuelve. En el que parece gracioso decir: papá fue a comprar un café o buscar unos cigarros y no volvió. Pero realmente no es nada gracioso el dolor y el vacío que deja el abandono. ¿Cuántos hemos creído que ellos no necesitan un papá? ¿Cuántos incluso consideramos que ese hombre no tuvo un buen papá? ¿Cuántos hemos pensado que podemos conseguir un papá en cualquier lugar? Y la pregunta sería: ¿y quién ayuda a papá? Hoy hablaremos de papá, cómo hacerlo. Y es que en este tiempo, asumir la paternidad realmente es un reto. Durante mucho tiempo, la gente cree que la paternidad se asocia mucho y únicamente a la masculinidad, pero definir la masculinidad también es muy difícil. Sobre todo en esta época en donde la masculinidad puede ser o muy tóxica o muy frágil. Y a veces no entendemos cuándo es que somos suficientemente hombres y cuándo no. Si nos arreglamos las uñas porque somos cuidadosos, entonces ya va, ¿hasta qué punto se cuestiona la masculinidad? Pero entonces si somos toscos y fuertes, no, eres muy ordinario y asqueroso. Y continuamente los hombres vivimos en ese continuo complejo, en que a algunas les gusta con vellos y a otras sin vellos. Y esa continua insatisfacción vivimos los hombres pensando en qué quieren las mujeres de nosotros. Pero eso se aleja mucho de la paternidad. Yo soy psicopedagogo, trabajo con niños. Y en todo este tiempo una de las cosas que entendí es que es muy difícil ser papás. ¿Qué es la paternidad? La paternidad es como 10 toneladas de chisme
de una suegra. Así pesa. Pesa mucho. Pesa demasiado. Y cuando estoy en consulta, yo tengo seres muy pequeños. Personitas pequeñas y hermosas que tú los ves y dices, ahí están sus sueños, ahí están sus deseos, ahí están sus intereses. Y en algún punto dices, nada más me quedo con ellos una hora, que es la sesión. Y cuando voy avanzando en la vida me cuestiono si yo quiero ser papá. Porque una hora es suficiente para decir, suficiente. Claro, obviamente trabajo de 8 a 9 horas. Pueden ser de 9 más muchachos. Pero, ¿qué tal si vivir 24 horas con ese ser? Y multiplicarlo por muchas veces en el año. Porque implica que hay muchas cosas detrás de ahí que no sé. Esa es la palabra, que no sé. Y es que la paternidad en algún punto también nos genera ansiedad. Escuchábamos a Francisco con el tema de cuando tuvo su primera hija. Complicadísimo. El tema de cambiar. A nosotros nos dieron cursos para cambiar pañales. Eso ni siquiera nos enseñan en el colegio. Es más, en el colegio ni siquiera nos enseñan a prender un yesquero. Y hay gente que se va a la universidad sin saber prender un yesquero. O un fósforo. ¿Usted los ve? Porque hay cosas en las que parece mentira, pero aunque podamos ser muy buenos cognitivamente, como hombres, podemos convertirnos en inútiles cotidianos. Y adivinen por qué. Porque tal vez muchos no tuvimos un papá para preguntarle cómo hacerlo. Y esta es una realidad que continuamente enfrentamos. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy francos. Las estadísticas hablan de que el mayor porcentaje en nuestra vida es femenino. Maestra, mamá, cuidadora, niñera, abuela, tía, prima, sobrino o sobrina. Y en ese enfoque, el cuidado y la enseñanza se inclina al lado femenino. Pero ¿cómo logramos expresar esa masculinidad sana desde la paternidad? ¿Qué carrizo es ser papá? Claro, yo tuve el honor de tener muchos papás. Y yo saqué la cuenta en mi vida y tuve un promedio de 6 papás. Claro, no crean que es que mi mamá tuvo que entrar o permitir entrar 6 hombres en su vida. No, hablo de otro tipo de paternidad. Mi mamá es una mujer muy sana, creo. No, nunca tuvo OnlyFans. Yo no voy a hacer eso yo con problemas de que mi mamá tuvo fotos desnuda. Gracias a Dios. No, mi mamá, lo máximo es que se desnuda son los tobillos. Pero en todo este proceso, tuve la oportunidad de tener 6 papás. El problema es que cuando tienes muchos papás, significa que careciste de uno real. Simple. Mi primer papá, lo máximo. Mi tío Miguel, este tipo era un naturalista. Él era profesor en letras, pero una de las cosas que más me llamaba la atención es que él me enseñó el amor a la vida. Él agarraba una planta, cuidaba y me enseñaba en la forma de manejar la planta, y me enseñó realmente a no tener asco a este tipo de cosas, como lombrices. Mi segundo padre fue el profesor Remigio Dañese, un catedrático de mi colegio, de mi liceo, en el que era experto en historia. Pero nunca voy a olvidar la frase que me dijo: tú no eres como cualquiera, no pienses como cualquiera y no hables como cualquiera. Y entendí mi amor por aprender. Yo no podía ser como cualquiera. Mi tercer padre definitivamente fue mi padrastro. Él me enseñó con claridad cómo ser un caballero. Y es que él tiene el don de saber cómo estar al lado de su esposa. Cuándo callar, cuándo bromear y simplemente a veces cuándo hasta desaparecer. Porque tiene el don de calársela. Mi mamá es maravillosamente fuerte, pero es maravillosa. El cuarto hombre en mi vida fue un gran amigo, era un músico, se llama Eduardo Arocha. Y él me enseñó el don y la satisfacción que da hablar con un amigo. Él me enseñó que la paternidad es pasar tiempo con alguien, en el que podías hablar y no sentirte juzgado. Y él me decía cosas como: eso también me pasó a mí. Y ese amor a la paternidad definitivamente lo aprendí a él. Otro gran amigo es Antonio Correa, un hombre al que admiro muchísimo porque me enseñó el amor a Dios. Y aunque en su vida no había tenido
hijos físicos, el dar paternidad espiritual me enseñó a entender que es posible dar incluso lo que en algún momento no tienes. 5 hombres interesantes, pero mi padre biológico definitivamente mi primer papá. Con él aprendí que uno tiene que amar sobre todas las cosas y que tú puedes esperar de un padre, adivinen qué, errores. Y esos errores van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo y apareciendo. Hay que amarlo, porque son nuestros papás. Y es complejo, porque son nuestros papás. Pero aprendí en todo este proceso que es que a veces mi papá no comete errores. Yo le pongo expectativas que no debería tener. Y no es su culpa porque él nunca prometió nada. Es mi culpa por creer que comparándolo con otros, lo hacía mejor o peor papá. Entonces esta paternidad se vuelve un miedo. Y un miedo constante para muchos hombres hoy. Aquellos que asumieron y tal vez abandonaron o están presentes físicamente pero ausentes emocionales, saben que temen dar paternidad. Otros definitivamente preferimos regar el esperma por el mundo, pero no dentro de otro mundo, porque tememos realmente tal vez traer hijos aquí. Sin embargo, recuerdo que Mario Puzo, el escritor del Padrino, decía que la paternidad significa que debemos ser buenos hombres para ser auténticos hombres. La paternidad significa ser buenos hombres para ser auténticos hombres. Y ahí sí les digo la verdad, eso es una falacia. Porque ¿qué significa ser bueno? Significa ser bueno, entonces satisfacer los deseos de los hijos. Porque al fin y al cabo los hijos de uno dicen que uno es bueno si uno complace todo lo que quiere. Entonces es muy complicado complacerlos en todo. Pero también hay un principio. Asumir que para ser hombres debemos ser padres. ¿Es a juro que debemos ser papás? ¿Es a juro que debemos llevar nietos a la casa? ¿Es necesario realmente reproducirnos en un ser? ¿Hasta qué punto es obligatorio la paternidad en hombre? Sin embargo, aunque nos duela, sí existe una forma de ser papá. Y es que sí está en nuestro ADN. Todo aquí que es jefe, todo el que haya sido jefe, tiene siempre un empleado que se vuelve su favorito. Y en algún punto comienza a nutrirlo y a inyectarle y a darle posición de confianza. Porque quiere trascender, quiere que su visión trascienda. Eso se llama paternidad. Todo aquel que tiene un compañero de trabajo, tal vez siempre va a agarrar al más nuevo, al más joven, y va a querer influir positivamente. Porque para nosotros, el multiplicarnos en otros es importante como hombres, aunque no le queramos llamar paternidad. El otro escenario también está en que si esa paternidad es un don divino o es una decisión. Y es que aquí nos vamos a encontrar con dos vertientes: la trascendencia y la actitud paternal. Trascender es muy simple. Es como cuando llegamos a algún lugar en el que yo necesito dejar la huella, marcar territorio y saber que aunque me vaya, ahí queda la huella. Sí, yo sé que muchos pensaron en un perro cuando mea. Algo menos gráfico, pero es algo así. Sin embargo, la trascendencia todos las hemos experimentado en algún punto, con alguien que en algún momento nos dice: yo me recuerdo de ti. Recuerdo el momento en que, para mí, alguien que trascendió en mi vida, definitivamente fue mi tío. Ese tío que les dije que era electricista. Porque resulta que a él le gustaba mucho el tema de las plantas. Durante mucho tiempo yo era alérgico y yo sufría de alergias. Y mi mamá, como madre sobreprotectora, no permitía que yo hiciera cosas en la casa. Por ejemplo, en la casa iban a pintar. No, Ever no puede pintar porque él sufre alergia. Y yo, yo sufro alergia. Hay que limpiar la casa. No, Ever no puede limpiar porque a Ever le da alergia. Busquen un tapabocas. Yo usaba tapabocas antes de que fueran populares.
Yo siempre fui popular. Pasa que llegué tarde, pero la moda llegó tarde, pero yo usaba no. Y eso era como que no. Es más, cuando había un proyecto en el liceo que había que cortar monte, yo, profe, yo sufro de alergia. Y listo, yo vivía con ese continuo poder, porque yo era alérgico. Pobrecito yo. Un día mi tío me dice, mira, él está un poco enfermo, me proponen acompañarlo a él a un campo. Era entre Lara y Portuguesa, Lara, Trujillo y Portuguesa, por esa zona, una zona muy alta. Y yo lo acompaño y voy en la vía, subimos, y en el proceso aprendí muchas cosas. Pero cuando llegué allá, aprendí lo más importante. Y es que había que comer. Y mi tío me dice, mira, hoy vamos a hacer papas fritas. Yo, brutal. Me dice, sí, hay que buscar las papas. Ah, genial. Y yo, ay, ¿dónde está la pasta? No, hijo, esto es un campo. No hay luz. Por eso conectamos la batería. Ah, bueno, ¿y dónde está la verdurera? No, hijo, allá están las papas. Pero yo no las veo colgando porque están debajo. Bueno, tío, allá búsquela tranquilo y yo lo espero. Ese voltea y me dice, vamos. Bueno, yo voy. En ese instante, cuando él está, me dice, hay que sacar las papas. Yo le digo, ay, tío, usted sabe que yo sufro de alergia. Sí, yo en Guanare sufro de alergia. Bueno, en Guanare. Y me pone en ese momento a sacar papas. Y yo comienzo con satisfacción. A sacar papas. De repente noto que las papas eran más grandes de lo que debía. En Guanare las papas son así. Allá en esa broma era una papa. Y yo sacaba papas y duré como 3 horas sacando papas. Luego en la noche comimos papas fritas y la cosa. Y cuando llego a Guanare, me doy cuenta que adivinen qué. Siempre he vivido una mentira. Y en algún punto hasta me había creído de eso. De que yo era alérgico a todo y que no podía hacer nada. Pero adivinen qué. Nunca le dije a mi mamá hasta ahorita. ¿Cómo sigo siendo alérgico? Porque entendí que había alguien que quería multiplicarse en mí y que me hizo entender que aunque yo no fuera a ser un naturalista, yo debía aprender cosas importantes de la vida. ¿Saben? Ese contacto con la naturaleza me permitió con el tiempo asumir y creer que un pequeño detalle tan simple como sacar una papa puede impactar muchísimo mi vida. Hoy no soy de los que quiero que hagan las cosas por mí. La mayoría de las veces disfruto hacerlo yo. Incluso a veces tengo hasta conflictos con ciertas personas en casa cuando me sirven la comida, porque no me gusta realmente que me sirvan la comida. Me gusta hacerlo por mí. Y no porque menosprecie su esfuerzo, sino porque quiero recordarme que yo puedo hacerlo. En otro lado, tenemos la actitud paternal. Y fíjense, si la trascendencia va para el para algunos, tal vez, bueno, en este caso para ustedes iría para el oeste. Tal vez la actitud paternal va para el oeste. Y puede que algunos tengan el don de caminar de forma paralela. Pero hay otros hombres que si vamos por un lado, no vamos para el otro. ¿Qué pasa con la actitud paternal? La actitud paternal es eso, es una intención. ¿Qué actitud tengo yo cuando me ponen un carajito al frente? Punto, porque al final es eso, alguien menor que yo, del cual yo puedo influir. Carajito puede ser alguien menor de 2 años que yo. Yo estoy en el trabajo, yo tengo 2 años de servicio, y este carajito acaba de llegar 2 meses y yo soy un jubilado. Y para mí él es un hijo, porque es un recién llegado. ¿Qué pasó, carajito? Tengo sed. ¿Qué hacer? ¿Qué carga el botellón? Sí, 4, sí. Los 4 a la oficina, sí, 3 van para la oficina y 2 para mi carro. ¿Y por qué para su carro? Porque yo soy parte de la oficina. Porque uno, en algún punto, uno quiere llegar mandando. Punto. Si yo me tragué las verdes, alguien también tiene que tragárselas. Pero esa actitud paternal tiene un enfoque intencional. Y es que adivinen qué, se escoge o no se escoge. Punto y final. No todo el que tiene al frente a alguien considera que está dispuesto a protegerlo. Sigmund Freud decía que no hay nada más vulnerable que un niño sin su padre. Y vaya que para que lo dijera
Freud era bastante interesante, porque él creía mucho en la autodependencia, o mejor dicho, en la independencia, y que él consideraba que el niño puede ser frágil solo por no tener un padre, habla muchísimo de lo que posiblemente tenía ese poder para él. Cuando hablamos de la actitud paternal, hablamos de ese proceso en el que tengo a alguien al frente y digo, ¿qué voy a hacer contigo? Pero el que voy a hacer contigo implica que me tengo que acercar. Y el que voy a hacer contigo implica que me tengo que poner a tu nivel. Y adivinen qué pasa. A los hombres nos cuesta leer. Nos cuesta leer los mensajes. Nos cuesta leer los memos. Nos cuesta leer los flyers o las imágenes. Adivinen cuánto nos cuesta leer a un muchacho. Porque nosotros queremos respuestas instantáneas. Y tener un niño al frente implica que debo leerlo. Sí, Francisco, tienes razón. Hay analfabetismo paternal. Pero adivinen por qué. Porque nunca nadie nos leyó antes. Y si nadie nos ha leído antes, ¿por qué creemos que tenemos la necesidad de leer a otro? ¿Por qué? En todo este proceso, aprendí de alguien que supo leer. ¿Saben quién llevó broma conmigo? Mi padrastro. Mi padrastro es un hombre al cual yo admiro, porque él tuvo una actitud paternal. Él tiene un hijo, pero se involucró con una mujer que no tenía 3 hijos, sino 3 dragones. Simple. 3 joyitas preciosas. Una joya que uno dijera, ¿cómo le doy un martillazo para comprobar que de pana son joyas? Y entre ese conflicto, el asumir con 3 hijos no es fácil. Porque adivinen qué, él tenía que asumir actitud paternal porque él entró en una casa que no era suya. Él decidió entrar ahí. Y si usted quiere la vaca, quiere el becerro. Nosotros no éramos tan becerros. Mis hermanos son más becerros. Yo soy más padrastro. Y en ese proceso, él tenía que aprender a leernos. Con el tiempo, él logra ganarse el primero. El más chiquito. Se le daban comida y se alegraba. Se intenta ganar el segundo. Le dio unas vueltas en el carro y se lo ganó. Intenta ganarse el tercero. Indescifrable. Que era yo. Es que yo era adolescente. Ya yo sabía por dónde venían los tiros. Y uno sabe que, tú te querías coger a mi mamá. No te clavas. Que ustedes, no, que vengan y se quedan aquí en el carnaval. Yo le dije, ¿quién es la garota? Pero mi mano abría las piernas fáciles. Yo le dije, es que imagínense, no pudo abrir las fáciles porque más que el carajo. 3 muchachos. Admirable este carajo. Entonces, con el tiempo, él se fue acercando. Llega un momento en el que ella vivía en la casa. Y él tiene que enfrentarse a una realidad. 1, él no puede aspirar que lo llamen papá. Porque, en primer lugar, él entró a un lugar que no era suyo. En segundo lugar, entró a un lugar en el que de una u otra forma fue obligatorio. Porque a mí no me preguntaron. ¿Será que lo puedo amar? No, ya lo amaba. Bueno, toca. Y en tercer lugar, nosotros seguimos teniendo un papá. Y esa pseudo paternidad, para nosotros en ese momento, era paternidad. Entonces, entrar en un terreno a dar actitud paternal, cuando ya existe alguien, emocionalmente, es muy, muy difícil. ¿Saben por qué llevó golpe? Porque en ese proceso yo tenía muchos conflictos con mi papá. Y yo tenía una necesidad de venganza. Y adivinen quién asumió el rol de papá en casa. Mi padrastro. Y adivinen con quién proyecté toda mi furia. Con mi padrastro. Por eso, cuando usted tiene un conflicto con alguien, revise si el conflicto es con esa persona o con alguien que asumió el rol esa persona. Porque tal vez el conflicto no es con ella realmente y nos estamos proyectando.
Y estamos viendo en esa persona algo del pasado. En todo esto, entendí que Él logró ganarnos. Mis hermanos, en algún momento cuando lo hablamos, yo soy un poquito fatalista. Yo tengo un principio maravilloso que dice: espera siempre lo peor para que lo mejor te sorprenda. Incluso es un principio de trascendencia. Y yo les dije un día: ¿qué vamos a hacer si mi mamá se muere? Mi hermano: ay, habla de eso. No, en serio, ¿qué yo sé si mi mamá se muere? Yo se murió mi tía. Hay que pensar qué va a hacer si mi mamá se muere. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, yo me encargo de hacer los papeles. Los otros dos son muy llorones. Y yo me di cuenta que nos hicimos una pregunta importantísima. Y les dolió. ¿Quién se queda con la casa? Bueno, nosotros somos los hijos de nuestra mamá. Pero el carajo tiene más de 15 años viviendo con ella. Bueno, pero nosotros somos los hijos. Pero él construyó también parte de la casa con ella. Bueno, es verdad, pero nosotros somos los hijos. Pero él es su esposo y construyó un hogar con ella. Y esta casa no es de nosotros, es de él y de ella. Y si se muere, es de él. Y puede que la alfombra del porche nos quede a nosotros. Porque mi mamá sí fue muy sabia. Ya desde temprano nos dio casa. Y siempre nos ha dicho: está muy bravo, ella se pasó a otra casa, porque esa sí es su casa. Ahí entendí dos principios importantes. La trascendencia de un hombre que no necesitaba pedir nada, pero que lo merece porque se lo ha ganado. Y una actitud paternal que decide darlo no esperando nada a cambio, porque decidió aprender a leerlos. Él no es el ser más inteligente a veces, yo lo confieso. No, de verdad, a veces no es muy inteligente mi padrastro. No sé, sale a veces como en la calle y comienza a silbar a los perros y los perros se van detrás de él. Es muy raro ese hábito. Pero es lo suficientemente inteligente para tener a mi mamá tranquila y a su lado. Cuando veo esta realidad, entendí mi último principio para lograr que la actitud paternal y la trascendencia caminaran de forma paralela y no tan separadas. Y adivinen qué hice: fui a terapia. Y adivinen qué hice: sané. Y adivinen qué hice: entendí que el día en que sané mi paternidad con mi papá, podía sanar mi paternidad con el futuro. Hoy, cuando me permito sentarme y cuando tengo niños al frente e intento leerlos, los leo como mis hijos. Por eso no es nada difícil lo que hago. Por eso disfruto lo que hago. Por eso me pagan por lo que hago. Porque le digo a los niños la forma en la que sus padres deberían decirlo. Porque entendí que así habla Dios conmigo. Hoy amo a mi padre. Lo amo muchísimo. Y continuamente tengo conflictos con él porque él es 4 veces más extrovertido de lo que yo puedo ser. Pero en esa misma forma me entendió que es un padre amoroso. Y que en cualquier lugar del mundo que me ve, me agarra, me intenta cargar y me abraza. Me besa y me dice: hijo, te amo. Y nunca se siente avergonzado de mí. Habla de mí con orgullo en cualquier lugar, incluso de los logros de mi madre, porque ella dice: ese papel, pero se lo hice yo, cosas de trabajo, de mamá, ex. Pero eso hace y me ha permitido que hoy pueda ver a mi padre con esos ojos de amor. También entendí que en el mismo amor pongo límites y que amo a mi papá, pero no tengo que amar todas sus conductas. Y que a veces puedo decir no. Y adivinen qué: un no es un favor. Porque cuando digo no, ni abuso de ti, ni abusas de mí. Y mi papá aprendió a entender mi no. Y yo también aprendí a entender su no. Hoy tengo una relación respetuosa con mi padrastro, pero también tengo una relación respetuosa con mi papá. Y en algún punto
me tocó también ser su papá. En todo este proceso, me alimenta mi alma el saber que la paternidad no es un peso, ni esas toneladas de habladera de paja que hace una suegra. La paternidad es una ruta de 2 rieles en el que trascender y decidir ser padre nos permite llegar tan lejos. Pero adivinen qué, si vamos a ser padres, debemos dar el 100. Porque nuestros hijos no merecen migajas. Ya para finalizar, ¿recuerdan a Rob, a ese niño? Tiempo después se casa y tiene 2 hermosos hijos, pero entró en crisis cuando se dio cuenta que tenía 2 hijos y que no sabía cómo ser papá. Él logró hacer lo mismo, sin yo saberlo, que yo había hecho. Sané, perdoné a mi padre y me perdoné como hijo, y él perdonó su paternidad. Luego de los 50 años se da cuenta que no debe comenzar a criar a niños, que debe comenzar a criar adultos, porque quiere que sus hijos sean los mejores adultos. Y en un punto de su vida entró una crisis, la pandemia. Y sus hijos estaban a la distancia. Y decía, ¿cómo ayudo a mis hijos? Y se dio cuenta que muchos hijos, al igual que otros, no tenían a un padre cerca. Así que creó una página en YouTube llamada Papá, ¿cómo hacerlo? Y enseña a más de 4 millones de personas a cómo poner una llanta, a cómo ponerse una corbata, a cómo ponerle el lazo o el moño a tu hija. Enseña que definitivamente tú puedes ser papá y que si no tienes uno, yo estoy dispuesto a hacerlo. La paternidad es una actitud tan indispensable que te permite trascender. Y hoy, al ver esa realidad de Rob, me hace admirable saber que lo que pasó con sus hermanos y lo que pasó con su padre no usó como justificativo para dar realmente lo que sus hijos merecen, lo más valioso de él. Confucio decía que un hogar indestructible se compone de un padre valiente, de una madre prudente y de un hijo obediente. ¿A qué les quiero invitar? Papás, sí, ser padre es un acto valiente. Y la valentía no implica comodidad, sino que implica ferocidad. Y el día en que yo entendí que mi identidad la determina Dios y no mis padres, asumí que yo soy fuerte, que yo soy valiente y que soy un padre amoroso con un corazón salvaje. Nadie puede decir cuál es tu identidad, tú la determinas. Y si quieres ser un protector, simplemente hazlo. Madres, por favor, no acusemos, pero tampoco justifiquemos las conductas de los padres de nuestra hija y de nuestros hijos. Adivinen qué, a los Judas no se les acusa, los Judas se ahorcan solos. Aprendan a fluir en su maternidad, que Dios proveerá la paternidad en casa. Usted ocúpese de lo suyo. Hijos, honremos a nuestros padres. Y la honra significa amar a pesar de. Amar a pesar de. No importa lo que pase él a pesar de. Después de ese a pesar de, no importa lo que pase. Incluso que haya matado. Amar a pesar de. Pero también pasar tiempo emocional con tus padres. Y el tiempo emocional no tiene que ser mucho. Tiene que ser lo suficiente para recordarte que eres amado y para recordarle que le amas. La actitud paternal
un superpoder. Y el trascender será tu superlogro. Es tiempo de volver a casa y abrazar a nuestros hijos. Muchas gracias.